Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la Ciudad Maravilla, puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de La Paz en la calle Vallivian, número 1266, entre Colón y Ayacucho. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En La Yacta puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Cochabamba en la calle Colombia, número 155, entre Ayacucho y Baptista. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con La Cascada, orgullosamente boliviana. Primer sorteo 14 de junio. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia.
La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. El Colegio Médico de Bolivia realiza un trabajo a nivel nacional junto a sus colegios médicos departamentales, quienes son el nexo para llegar a cada rincón de nuestra patria, regulando la práctica médica y el comportamiento ético, además de promover y certificar la superación académico-científica. Asimismo, mediante ellos, velamos por la salud de sus regiones, en beneficio de todo el pueblo boliviano. En la ciudad de Los Anillos puedes encontrar el Colegio Médico Departamental de Santa Cruz en el tercer anillo interno, Avenida Noel Kempf Mercado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Como es costumbre en el programa Doctor TV, el día de hoy también vamos a platicar acerca de otro tema interesante de la salud. Les voy a contar que cuando yo era chiquitito, en las mañanas me levantaba y sangraba. Y mi mamá lo que hacía era levantarme la cabeza y toda esa sangre que me salía siempre solía ponerme algodones. Y eso les debe pasar también a sus guaguas allá en la casa. Ese sangrado nasal que se llama epistaxis, se llama en medicina. El día de hoy vamos a platicar de eso. ¿Por qué nos sangra la nariz? ¿Por qué sangra? ¿Por qué fluye?
Para hablar acerca del sangrado nasal, hemos invitado a la doctora Tania Salazar. La doctora Tania Salazar, ella es pediatra con una subespecialidad en hematología. La doctora ve la patología de la sangre, las anemias, algunos tipos de cánceres también que aparecen a nivel de la sangre. La doctora se ocupa de la hematología pediátrica. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor TV, por la invitación. Gracias, doctor Quispe, por la presentación. Y como bien lo decía, hoy vamos a hablar de la epistaxis y los sangrados nasales en pediatría. Vale decir que esta es una enfermedad. En realidad no es una enfermedad, es una condición que se presenta de forma frecuente en los niños. Aproximadamente el 30% de los niños menores de 5 años van a presentar o van a consultar a un médico por sangrado nasal y aproximadamente un 50% de los niños, sobre todo entre las edades de 7 a 8 años, van a consultar por esta condición, por este síntoma a un pediatra o un médico general. De una vez van a mandar sus mensajes porque ya saben, vamos a empezar la telemedicina, en 15 minutos vamos a empezar. Pueden escribirle a la doctora, doctora, mi niño ya tiene 3 años, está sangrando frecuentemente. Pueden escribirle también acerca de que si sus guaguas están pálidos, están anémicos, también escríbanle a la doctora Tania Salazar, ella es hematóloga. Doctora, esto del sangrado nasal que se produce, ¿cuáles son las causas, doctora, así en generales, para que un niño empiece a sangrar por la nariz, doctora? Tenemos imágenes de apoyo, por favor, si la producción me puede ayudar. Básicamente voy a hablar sobre las causas. Hay 3 causas. Tenemos las causas sistémicas, las causas locales y también el sangrado nasal recurrente. Por favor, la siguiente imagen. Antes de pasar a lo que son las causas como tal, como pueden ver en esta imagen, es un corte más o menos hecho de forma como si hubiéramos partido a la persona a la mitad, y podemos ver que está ampliamente vascularizado, es decir, que esa área de la nariz tiene muchos vasos pequeños y es por eso que el sangrado nasal es una consulta muy frecuente. Pasamos a la siguiente, por favor. Como ya les decía, ¿cómo podemos clasificar o cómo van a ser las causas también de los sangrados nasales en pediatría? Tenemos las causas locales, que son las más frecuentes, las causas sistémicas y los sangrados nasales recurrentes. Es así como sangran las guaguas, es así. Miren, por ejemplo, en esa imagen se puede ver cómo la guagua está sangrando y eso es lo que generalmente siempre ocurre, ¿no, doctora? Cuando usted se refiere a locales, debe ser propias de la nariz, de las arterias que están ahí en la nariz, ¿verdad, doctora? En realidad son algunas manifestaciones o algunos traumas que se realizan específicamente a nivel nasal. Todo se localiza a nivel nasal, por eso decimos causas locales. Eso es local, cuando se ha dañado una pequeña arteria de la nariz. ¿Y la sistémica, doctora, por qué se produce? La sistémica, por una enfermedad sistémica, podemos tener unas enfermedades hereditarias del sangrado, podemos tener algunas enfermedades autoinmunes que pueden provocar alteraciones en los vasos sanguíneos y alteraciones en la coagulación. Hay medicamentos que pueden causar este tipo de sangrados y enfermedades malignas también pueden causar este sangrado, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades malignas pueden ser, doctora? Eso podemos irlo viendo, si quieren, mientras vayamos viendo la clasificación que ya tenemos preparada, puede ser. Podemos ir a la siguiente imagen de apoyo. Ahí vamos, con las causas locales, que la primera causa de un sangrado nasal son las causas traumáticas. Por ejemplo, que los niños tengan esa manía, como vemos en la imagen, de hurgarse en la nariz, es un trauma específicamente local que está introduciendo en la nariz y el niño va a empezar a sangrar. Entonces eso está mal, ¿no, doctora? Que un niño se esté metiendo constantemente el dedo a la nariz puede llegar a afectar a las arterias que están allá adentro, ¿no, doctora? Producirse traumas locales, como usted dice, ¿verdad, claro, doctora? Que sí. Es una causa muy frecuente que se produce en los niños, sobre todo que son preescolares, los que están yendo al kinder. Es muy frecuente que tengan alguna irritación y su primera reacción es meterse el dedito a la nariz y eso sí provocar un sangrado. Los vasitos que tenemos en la
nariz son prácticamente superficiales y por eso se produce el sangrado. Algo que también se produce a esa edad y es muy frecuente es que se metan, por ejemplo, lápices, algunas canicas, los colores, crayones en la nariz, y eso también provocar el sangrado a nivel nasal. Entonces, una de las principales causas, como nos menciona la doctora, para que nos sangre la nariz va a ser esos traumas locales, meterse el dedo a la nariz, estarse metiendo objetos en la nariz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El día de hoy estamos platicando acerca de del sangrado en la nariz, esa epistaxis. Ya saben, vamos a empezar la telemedicina en 10 minutos. Escríbanle a la doctora a la línea del WhatsApp 624-05321. Pregúntenle a la doctora: doctora, mi guagua tiene 3 añitos, está sangrando frecuentemente, me han dicho que tiene problemas en la coagulación. Pregúntenle, o pueden preguntarle: doctora, mi guagua ha recibido un balonazo en la nariz, sigue sangrando desde esa fecha. Ahora, si tienen también algún tipo de alteración del color de su guagua, pregúntenle también a la doctora, porque la doctora es hematóloga. Acerca de las anemias también pueden preguntarle a las doctoras. Volveremos con las diapositivas, por favor. Estábamos con las causas locales. Como podemos ver, y hablando del balonazo, la anterior, por favor, la anterior diapositiva, tenemos los traumatismos directamente hacia la nariz, que puede ser un golpe, que puede ser igual un traumatismo muy fuerte con algún objeto, que en las escuelas pasan de todo, ¿no? De forma accidental. Por ejemplo, igual un bolígrafo que se haya metido de forma accidental, hasta muy adentro en la nariz puede provocar ese sangrado nasal. Esto del abuso infantil puede ser también algo llamativo. A veces se llegan a la consulta porque están sufriendo en la casa un maltrato infantil o violencia familiar en realidad. Entonces, si vemos ya alteraciones en otras partes del cuerpo, algunos moretes en otras partes del cuerpo, acompañados de otros estudios que podamos hacer donde vemos fracturas antiguas en el pequeño. Vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos algo que es muy frecuente, que es las causas irritativas, que siguen siendo causas locales. Por ejemplo, nosotros aquí en la altura, al tener un aire seco, para que entre el aire siempre tiene que estar humidificado hacia la naricita. Sin embargo, aquí como vivimos a gran altura y nuestra humedad en el ambiente es aproximadamente del 30%, esos vasos van a estar mucho más expuestos, va a estar mucho más seca nuestra mucosa nasal y eso lo hace mucho más frágil a que se rompa y puedan haber estos sangrados. Doctora, entonces esto quiere decir, por ejemplo, en la ciudad del Alto, donde hace más frío, donde las temperaturas son más bajas, ¿puede ser que allá los niños sangren más de la nariz, doctora? Es muy frecuente, sobre todo en nosotros que vivimos acá en la altura. También hemos visto pacientes de Potosí, de Oruro, donde la humedad es muy escasa, entonces los sangrados nasales son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Algo que en los adolescentes puede pasar, no es algo que sea tan frecuente, pero a veces nos hacen sospechar y siempre vamos haciendo nosotros una anamnesis, una pregunta hacia la familia o hacia el paciente, a veces del uso de inspiración de sustancias controladas, pueden ser o que en la familia alguien sea un fumador activo y el niño esté inhalando ese humo del cigarrillo, también puede causar irritación en la mucosa, en ese revestimiento de la naricita y provocar el sangrado nasal. El día de hoy estamos platicando acerca del sangrado nasal. Las guaguas sangran por la nariz. La doctora nos ha mencionado que en los ambientes donde hace frío, como en la ciudad del Alto o en la provincia, donde es más seco nuestro ambiente, nuestra nariz se puede irritar y esa irritación también puede hacer que sangre nuestra nariz. La doctora también nos menciona que hay lugares, por ejemplo, donde están fumando, la guagua está empezando a oler, se le va a irritar la naricita, igual también puede volver a sangrar. Escriban sus mensajes a la línea del 624-05321. La doctora Tania Salazar, ella es hematóloga pediatra. Pregúntele de las anemias, pregúntele por qué están sangrando sus guaguitas y la doctora nos va a contestar. Vamos a las diapositivas nuevamente, vamos a volver. Estábamos hablando acerca de las irritaciones, de la causa local, estábamos platicando. También, doctora, hay algunos medicamentos que podemos colocarnos que también nos pueden hacer sangrar la nariz. Claro que sí, obviamente hay los medicamentos que a veces tenemos ciertas enfermedades ya locales, como las rinitis alérgicas o alguna enfermedad sistémica que necesitamos algunos sprays nasales, por ejemplo los corticoides inhalados, y eso puede provocar que nuestra mucosa se seque
y también que empecemos a sangrar. Y algo que está muy, muy frecuente en nuestros niños, porque las infecciones de las vías respiratorias, lo que hablaba en la anterior semana, el anterior viernes, acerca de los resfríos, estas enfermedades tipo influenza y todos los virus atacan a la mucosa nasal, sobre todo por eso empezamos con el chorreo en la nariz, tenemos toda esta afectación que nos duele la cabeza, nos duele a nivel de la frente, y esa colonización en ese momento, ya sea por virus o por bacterias, pueden provocar también sangrados en la nariz. Doctora, es algo por ejemplo, muy frecuente. Ahí en ese punto, ahora por ejemplo las guaguas están bien enfermas, y eso es lo que me pasaba a mí cuando yo era niño, me enfermaba o me resfriaba y recuerdo que siempre sangraba. ¿Qué les puede decir ese sangrado nasal ahorita que están sufriendo las guaguas que están enfermas, doctor? O sea que la causa es esperada dentro de las infecciones respiratorias en los niños, y por eso me iba específicamente esto de los sangrados nasales, porque debe estar pasando muy frecuente en las casas, porque han aumentado los casos de resfríos, los casos de influenza, infecciones por virus sincicial, todas estas complicaciones de infecciones respiratorias que en casi todos los colegios los niños están pidiendo baja por el tema de las infecciones respiratorias. Pueden asociarse a los sangrados nasales por esa irritación que primero entra por acá, siempre va a entrar a nivel de la nariz, a nivel de la garganta. Las infecciones siempre van a ser en la parte superior y muy pocas infecciones van a pasar a nivel del pulmón o van a tener afectación en los bronquios. Entonces es una causa esperada, se va a pasar el proceso infeccioso y va a pasar el sangrado nasal. El día de hoy estamos platicando acerca del sangrado nasal, acerca de las epistaxis. En 2 minutos más vamos a entrar a la telemedicina. Escriban sus mensajes a la línea del 624-05321. Doctora, por cuestión de tiempo, en esto de los sangrados nasales, ya habíamos hablado de las causas locales, pero hay mamás también que se asustan. Entre las causas malas que nos pueden suceder, ¿qué puede estar pasando también, doctor? A veces uno lo puede dejar pasar y dice, no, está sangrando, déjale ahí nomás su cabecita, ponle hacia arriba, ponle un cotonoide, un algodoncito, ponle. ¿Qué enfermedad puede acarrear o puede ser sintomática esto del sangrado nasal, doctor? Ahí entran las causas sistémicas. Lo primero que nosotros investigamos cuando solo hay sangrado nasal y el niño está perfectamente normal, está rosado o puede acompañarse de palidez, pero el niño hace sus actividades de forma frecuente, no tiene dolores óseos, no ha tenido fiebre, no está con disminución del apetito, pueden haber alteraciones en la coagulación. La coagulación, bueno, nosotros generalmente nos hacemos una herida, nunca nos damos cuenta porque nuestro sistema de coagulación funciona muy bien. Es decir, por ejemplo, en mis cañerías, por mis venas pasa mi sangrecita, es más o menos que se haga un hoyo de forma accidental o a veces por algún accidente, un hueco en la manguerita de mis cañerías por donde pasa la sangre, y actúan 2 componentes, las plaquetas que hacen como los ladrillos y los factores de la coagulación que hacen como el cemento para una pared muy, muy, muy rígida. Entonces ahí nosotros, cuando los sangrados son muy frecuentes y se acompañan de anemia, pero el resto del niño está totalmente normal, entonces nosotros tenemos que descartar una alteración ya sea en las plaquetas o en los factores de la coagulación. Entonces, en un niño, por ejemplo, que está sangrando, sangre y sangre de la nariz, está rosadito, ¿cuándo uno tiene que asustarse, doctora? A mí me venía el sangrado nasal, por ejemplo, una vez cada 3 meses me venía y sangraba de la nada, y a veces hasta ahora empiezo a sangrar cuando me preocupo, estoy muy tenso, muy estresado, y me empieza a gotear una gotita. ¿Cuándo ya uno tiene que asustarse, doctora? Allá en las casas, generalmente nosotros le decimos si esos sangrados nasales son una vez a la semana, o van todos los días, o 3 veces a la semana, o son cada 2 semanas, pero ese sangrado es abundante. Eso quiere decir que sangran de forma constante, más de 15 minutos, y que no para poniéndose los cotonetes o el papel higiénico o haciendo la compresión, que nosotros para hacer en realidad una detención del sangrado nasal deberíamos, en realidad no para arriba porque vamos a tragar la sangre. Y uno lo traga, es verdad, es eso, cuando uno gira la cabeza hacia arriba, empieza a tragar esa sangre, doctor, y es bien desagradable. Y la sangre que es digerida para el estómago es muy irritativo, entonces si está sangrando y hacemos para atrás, se va juntando la sangre hacia el estómago, es tan irritativo que el niño va a empezar a vomitar, entonces va a ser mucho más aparatoso el cuadro, y la mamá va a estar mucho más preocupada porque va a decir, oh no, mi niño también está sangrando su estomaguito,
pero en realidad en la mayoría de los casos es una sangre que nosotros la hemos ingerido en realidad, y el estómago lo está rechazando, lo está expulsando en forma de vómito. Entonces deberíamos estar de forma vertical y haciendo la compresión acá por donde termina la parte más dura, que son los huesitos, y hacer una compresión a ese nivel. El día de hoy estamos platicando acerca del sangrado nasal. Estamos con la doctora Tania Salazar. Ella es hematóloga pediatra. Entonces, manden sus mensajes a la línea del WhatsApp 624-05-321. En 2 minutitos más ingresamos al sector de la telemedicina. Doctora, en este caso, por ejemplo, una guagua que está, no sé, en la provincia, ¿cómo usted le puede recomendar a su mamá que pare ese sangrado común, doctora? Empezaremos con el común. Por un trauma irritativo, la guagua estaba jugando en la escuela y has recibido un balonazo, has recibido en la cara y tu guagua a tu casa ha llegado sangrando. ¿Qué tiene que hacer la mamá en ese momento? Ahí acudir al centro de salud, porque un trauma local, esta parte es muy vascularizada y va a empezar a sangrar un montón. Es como si nos dan un golpe en la nariz y sangramos un montón, así tipo boxeador, va a empezar a sangrar el niño. Entonces ahí sí, para que le hagan la colocación exacta de los tapones nasales para que dure y se pare el sangrado, porque incluso ahí en las desviaciones de tabique que ya son de forma prolongada, igual pueden ser una causa posterior a que nuestro niño vaya a sangrar. Es decir, tenemos el antecedente del trauma, hay el desvío de tabique, hay alguna alteración en este sistema de nuestra nariz y tenemos el antecedente del trauma y nuestro niño empieza a sangrar, pero esos sangrados son controlables. Un sangrado común por lo general es controlable en la casa. Los niños que tienen sangrados que no pueden ser controlados, es decir, duran más de 15 minutos, más de 10 minutos, ya le he hecho la compresión, a veces ponemos agüita detrás de la cabecita, que en realidad pues es más para calmar al niño, porque empieza a poner ansioso por tanto sangrado. Esas medidas que estamos haciendo, si no están funcionando, tenemos que consultar, porque no es normal que un niño sangre de forma excesiva. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al sector de la telemedicina, el número 624-05-321. Estamos platicando acerca de las epistaxis, las hemorragias nasales. Vamos con el primer mensaje de la línea del WhatsApp en relación a la epistaxis, el sangrado nasal. Vamos, Leo, con el primer mensaje. Vamos a leer el primer mensaje. A ver, estamos esperando. Vamos a poner el primer mensaje. La doctora Tania Salazar nos estaba platicando acerca de las epistaxis, del sangrado nasal, que esta puede ser local y sistémica. Dice: doctores, buenas noches. Me operaron de mi nariz hace 5 años. Hasta la fecha sigo sangrando. Me duele mucho la cabeza, saludos. Dice, se llama Celia, nuestra querida televidente. Doctora, le han operado, hace 5 años le han operado. Bueno, me imagino que es una paciente adulta, para haberse hecho una operación a nivel nasal, pero una de las causas sistémicas también que se ha visto de causa de sangrado nasales es la hipertensión arterial. Como un mecanismo de defensa, una presión que va mucho más allá, que puede resistir sobre todo los vasos que son mucho más frágiles en la nariz, podría ser la hipertensión arterial. Les recomiendo que acuda nuevamente a su médico para que le puedan hacer un control, un chequeo médico total para ver si no hay una causa sistémica, o a veces como un mecanismo de defensa, la poliglobulia, la eritrocitosis que se ve mucho en la altura, es un exceso, es la sangre está mucho más espesa, es un exceso de glóbulos rojos, esas células que se encargan de transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpecito. Hay un exceso, sobre todo en nosotros que vivimos a grandes alturas, y su mecanismo de defensa es botar el exceso de esa sangre espesa que tenemos. Entonces hay que buscar esas dos causas sistémicas, probablemente eritrocitosis, una hipertensión arterial, porque llama mucho la atención que también tenga el dolor de cabeza. Muy bien, vamos a esta pregunta de la línea del WhatsApp 624-05-321. El día de hoy estamos platicando acerca de la epistaxis, la hemorragia que sale por la nariz, el sangrado. Dice, doctor TV, buenas noches. Mi hijo tiene actualmente 17 años, pero desde los 14 años más o menos le sangra la nariz sin ningún motivo. Pensábamos que era desarrollo, pero no creo que sea eso. ¿Qué será? Gracias, dice. Doctora, tiene este niño joven, 17 años. Desde los 14 años dice que está empezando a sangrar de la nariz. ¿Qué podrá hacer, doctora? Generalmente la mayoría de las causas de sangrado nasal siempre son locales.
Nosotros hay que ver mucho de dónde nos escribe la familia. Si son aquí de La Paz, lo más frecuente puede ser que sea la irritación de esa sequedad de la humedad. 3 años de un sangrado y donde no le ha dado una repercusión como anemia, no es como que nosotros pensemos en una enfermedad en la sangre como tipo coagulación o una enfermedad maligna. Algo que quiero que entiendan en la casa, que un sangrado en la nariz no es sinónimo de cáncer en los niños. Por favor, siempre dicen, no, le ha sangrado en la nariz y ya empiezan a buscar en el internet sangrado nasal en niños. Lo primero que sale siempre en el doctor Google es cáncer, siempre sale algo malo. Por favor, nunca tengan esa asociación de un sangrado nasal en un niño o un adolescente que es igual a cáncer. No estoy diciendo que algunos cánceres no se acompañen de sangrado nasal, es diferente. Un pequeño porcentaje sí se va a acompañar de sangrado nasal, pero no todos los sangrados nasales son cáncer. Entonces, lo más probable es que haya una causa local. Nuestro clima aquí en la ciudad de La Paz no nos ayuda y por eso es una pregunta muy frecuente en la consulta pediátrica. Doctora, en este caso, por ejemplo, de los sangrados locales, que como usted dice, irritativas, nosotros llamamos al otorrinolaringólogo también, ¿no? Podemos recibir ayuda del otorrinolaringólogo y ellos también queman esas arterias, ¿no? Que están abiertas o están lesionadas, ¿verdad? Claro que sí, ellos ya tienen una especialidad, ven a través de sus aparatos que son muy específicos y ven que esa cañería, que esas venitas se han roto, ven específicamente por dónde está sangrando y es ahí donde hacen el tratamiento. Que hayan quemado esa o cauterizado, que es el término más apropiado a nivel de la nariz, no significa que nunca más vaya a sangrar y se haya solucionado el problema. Hemos solucionado el problema de ese momento, pero generalmente lo que se recomienda siempre es la humidificación a nivel nasal. Los sprays nasales, incluso nosotros como adultos, nos ayudan mucho para prevenir esos sangrados nasales. Y estos sprays nasales, doctora, ¿también podemos utilizar también sueritos fisiológicos, meternos en la nariz también, doctora? Sí, se puede usar el suero fisiológico. Hay muchos videos en internet, algo que me parece a mí muy traumático, a veces se mete una jeringa entera en toda la el lavado nariz. nasal, le dice, ¿no, doctora? Sí, pero lo que ya hay en el medio, los sprays nasales de suero fisiológico en realidad, que ya viene directamente con el disparador, que sale a muy poca presión y no va a lastimar la mucosa de la nariz. El día de hoy estamos platicando acerca del sangrado nasal, de las epistaxis. Estamos en el sector de la telemedicina. Manda nomás tu mensaje a la línea 624-05-321. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp en relación a la epistaxis del sangrado. Ahí está el otro mensaje, Leo. Vamos a ponerlo en pantallas. Dice, buenas noches. Tuve una pelea en el colegio. Me rompieron la nariz. Se me hizo callo y al limpiarme la nariz casi siempre sangra mi nariz. Doctora, sí. Eso es lo que generalmente pasa entre nosotros los varones. Cuando estábamos en el colegio nos agarrábamos y pues recibíamos golpes en la nariz y ese es, por ejemplo, un caso bien frecuente que sangran. ¿Qué le puedes recomendar, doctor? Los desvíos de tabique puede ser que si ha tenido una pelea, un golpe directo en la nariz. Tenemos huesos acá que son muy frágiles o con la tendencia a tener, la mayoría tenemos algún golpe y ya nos hacen deformaciones, pero hay algunas desviaciones de tabique que sí producen sangrados nasales frecuentes. Entonces probablemente ahí, si los sangrados son muy a repetición, alteran la vida cotidiana de nuestro paciente que nos acaba de escribir, puede acudir a su centro de salud, puede acudir a su seguro, al que tenga, y para que ellos puedan derivar al otorrinolaringólogo y puedan hacer ya el tratamiento específico a nivel nasal, porque ahí sí estaría indicado. Si altera su vida cotidiana los sangrados nasales y hay algo anatómico, sí debería corregirse. Anda nomás donde el otorrinolaringólogo, el doctor otorrinolaringólogo, que te vea, que te trate esa desviación de la nariz, y si realmente estás sangrando, algún tipo de arteria está como abierta, el doctor seguramente te va a cauterizar, te va a quemar esa arteria. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05-321. El día de hoy estamos hablando acerca del sangrado nasal, estamos platicando acerca de la epistaxis, de ese sangrado que presentan pues los niños. Doctora, ¿cómo puede recomendarles usted a todas las mamás tratar esta epistaxis en la casa? No sé, a veces pasa en la noche también que empiezan a sangrar siempre. Los niños, 3 de la mañana se levantan los niños asustados, se levantan y sangrando, y a veces te empiezan a tragarse esa sangre. ¿Qué les puedes recomendar, doctor? En la mayoría de los casos, y esto yo sé que va a ser muy difícil, que no cunda el pánico.
porque a veces vemos y a veces las mamás no se dan cuenta y el niño ya amanece manchado. Uno les pregunta desde qué hora ha sangrado, pues y obviamente no saben porque el niño empezó a sangrar cuando estaba durmiendo y a veces ni se dan cuenta. Entonces, pero si pasa esto a las 3 de la mañana, el niño está resfriado, ya tiene su tratamiento específico y empieza a sangrar, vamos al baño, nos calmamos, vamos a la pileta, no lo mojamos al niño porque está haciendo frío ahorita, porque vamos a agregar algo más ahí, hacemos la compresión a nivel de nuestro tabique más abajo de donde están los huesitos, donde está un poquito más cartilaginoso, ahí hacemos una compresión y si podemos tenemos un algodoncito y hacemos tapones nasales. Y eso debería ya detener más o menos lo que hace el tapón nasal, está la cañería, hacemos un hueco, es como ponerle una cinta aislante ahí, algo preventivo, más como o menos. Cigarritos, ¿no, doctora? Sí, como ahí le ponemos y lo que va a hacer el tapón nasal, más o menos tapar ese hueco de la cañería que está rota. Entonces, hasta que actúen nuestros factores de coagulación y se haga la costrita ahí y deje de sangrar el niño. Entonces, ponemos el algodón en forma de largo, hasta la nariz, tampoco le metemos hasta adentro, le ponemos todo el rollo del algodón y esperamos a que calme. Podemos esperar dos veces, se puede empapar eso, si a la tercera sigue y sigue y sigue sangrando, ahí sí les recomiendo acudir a emergencias en ese momento. Pero si no, si a la primera calma, a la segunda, al segundo cambio, al recambio del tapón nasal calma, entonces ahí nos calmamos y al día siguiente podemos ir a una consulta pediátrica ya con mucho más calma. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos en el sector de la telemedicina con la doctora Tania Salazar. Ella es hematóloga, pediatra. Dice, buenas noches, doctores. Mi hija de 6 años en noviembre de año pasado tuvo una hemorragia de la nariz. Me dijeron que era porque un vaso se rompió y lo cauterizaron. Ahora volvió a sangrar de nuevo. ¿Qué puede ser? Dice. ¿Qué cuidados debo tener, doctora? Una guagua de 6 años que en noviembre ha empezado a sangrar, ya le han cauterizado. Y cauterizado quiere decir que ya le han quemado esa arteria, sí, y que ahora está volviendo a sangrar. ¿Qué podrá hacer, doctora? Ya han pasado 5 meses. Como les digo, las enfermedades que generalmente son sistémicas, alteraciones de la coagulación o alteraciones malignas en la sangre, tienen una periodicidad de sangrado. Sangran casi todos los días, tienen un sangrado que son de forma excesiva, de 15 minutos, pero ya tenemos aquí un lapso de aproximadamente 6 meses. Probablemente sea una causa local. Lo más importante que a veces coincidimos con los otorrinos es siempre la humidificación nasal, esos lavados nasales, tener los sprays nasales. Por el mismo hecho, vuelvo a insistir, la primera causa de sangrado nasal en nuestro medio y en pediatría van a ser las causas locales. Irritación, ese aire seco que pueda entrar a nuestros pulmoncitos a través de la nariz es muy seco y puede provocar esa lesión. Doctora, a mí me dejan las visitadoras médicas unos sprays nasales. ¿Se puede comprar algo de la farmacia, doctora? Sí, se puede comprar, porque en realidad es solución fisiológica lista para su uso en forma de spray nasal con un dispensador que va justo para la nariz. Sí, es como chisquete, como perfume. Hace uno un disparo directo en la nariz y tampoco sale con mucha presión y no va a lastimar la mucosa. Entonces eso es algo muy recomendable. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Tania Salazar. Ella es hematóloga pediatra. Dice, buenas noches, doctora. ¿Cómo puedo ayudar a una persona con hemorragia nasal debido a la hipertensión? Dice. ¿Y cómo se recupera los electrolitos y otros compuestos de la sangre perdidos en la hemorragia? Dice. Doctora, alguien que tiene hipertensión arterial, su presión está alta, que va a sangrar por la nariz, ¿cómo se puede controlar, doctora? Lo primero es que tienen que estar controlada la presión arterial y ahí necesitamos el manejo siempre de nuestro médico internista, porque generalmente los que sufren presión arterial alta son pacientes adultos. Entonces, siempre tener controlada la presión arterial. Si la presión está descontrolada, no solo va a tener el problema del sangrado de la nariz, puede tener otros problemas mucho más adelante a nivel de los ojos, a nivel de los riñones sobre todo, y puede complicarse aún más. ¿Cómo podemos ayudarlo? Obviamente, en el momento del sangrado, lo que ya hemos mencionado, pero sobre todo mantener la presión arterial dentro de los valores que deben estar para el tratamiento que se ha iniciado a través ya sea del médico de medicina interna o a través del cardiólogo. ¿Cómo podemos reponer
la sangre o los electrolitos que se ha pedido, porque en general no se pierde electrolitos a través de la sangre, se pierde una sustancia que se llama calcio, pero esos son en sangrados masivos que se pierden este tipo de sustancias. En realidad, alguien que debería recibir alguna alteración por pérdida de la sustancia de calcio, o que debería yo corregir una anemia secundaria, una hemorragia masiva, debería estar hospitalizado, ¿no? No es algo que yo deba tomar o algo ahí porque ha sangrado 5 minutos, no va a haber ninguna alteración a nivel sistémico. Alguien debe estar preguntando, doctora, ¿cómo me alimento? ¿Qué como? Mi guagua está sangrando mucho. ¿Qué le puedes recomendar, doctora? No hay nada en este mundo que vaya a hacer que mágicamente un alimento vaya a hacer que disminuya el sangrado nasal. Algo que pasa muy frecuentemente en las provincias o los médicos generales es sangrado nasal, vitamina K. Pero la vitamina K, ¿para qué? En este sentido, no es que la vitamina K es algo mágico o que vaya a hacer que pare el sangrado nasal. No es una deficiencia de vitamina K, son a veces alteraciones o de las alteraciones de la coagulación, o a veces son causas locales, y la vitamina K no va a hacer ningún efecto en ese sentido. Una dieta balanceada, con su porción de proteínas, su gran porción de vegetales y su porción de carbohidrato es lo más efectivo. Más que comprarle una vitamina o comprarle algún suplemento, siempre una alimentación balanceada es lo más recomendable. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Tania Salazar. Ella es hematóloga pediatra. Dice, buenas noches, doctora. ¿Qué recomienda para la poliglobulia? Vivo en la altura y quisiera saber dónde puedo conseguir el Sprite nasal. Tengo 55 años, dice doctora. ¿Qué le puede decir, doctor, un paciente que tiene poliglobulia? Dice. En realidad, generalmente la primera causa aquí en nuestro medio, sobre todo las personas que viven en la ciudad del Alto, igual nosotros que vivimos aquí en la ciudad de La Paz, expuestos a una gran altura, y en ese afán de nuestro cuerpo de reponer la cantidad de oxígeno que tiene que entrar a nuestro cuerpo, empieza a producir más glóbulos rojos. Entonces, la primera recomendación, que a veces no es muy factible para la mayoría de las personas, es cambiar su lugar de residencia a un lugar mucho más bajo, que eso les va a ayudar un montón en la poliglobulia. Los temas de hacerles las sangrías, las flebotomías, eso de sacarle la sangre y ponerle suero fisiológico más o menos para diluir, solo son medidas en realidad paliativas, no son medidas curativas como tal. Los sprays nasales los pueden conseguir en cualquier farmacia, le dice un spray nasal de solución fisiológica, y lo tienen en forma en todas las presentaciones. Hay en gotitas, hay en spray o una solución fisiológica y una jeringuita. Usted puede hacer la humidificación a nivel de la nariz. A los pacientes que tienen poliglobulia, doctora, ¿dónde les recomienda vivir? Por ejemplo, Cochabamba sigue siendo un lugar muy alto, pero 2.800 metros sobre el nivel del mar es mucho mejor que 3.600. Los mandan a Cochabamba, a Sucre, a Santa Cruz, a Tarija, a lugares que son valle o lugares que son tropicales. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. Estamos con la doctora Tania Salazar, ella es hematóloga pediatra. Dice, buenas noches, doctores, mi niño tiene 5 años y tiene esa costumbre de meterse el dedo a la nariz y se provoca un sangrado. ¿Cómo puedo evitar? Gracias. Doctora, ¿qué les puede recomendar usted como pediatra? Todas esas guaguas que siempre se están metiendo el dedo a la nariz, doctora. En este caso que está sangrando, doctor. Hay que ver qué más acompaña en ese niño que se mete a la nariz. ¿Es muy hiperactivo? O probablemente le dicen a la mamá que ese mi niño que está en el colegio se distrae mucho o no tiene la atención en ese momento, o está pasando algo en el entorno de la familia, porque los niños hacen ciertos movimientos o hacen ciertas estereotipias o ciertas costumbres de meterse algo cuando pasa en su entorno algo, en el entorno familiar, o también hay algunas enfermedades como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o en algunos casos que puedan haber de otros amplios espectros a nivel de psiquiatría, que psiquiatría, les explico, no es que mi niño esté loco, sino que tiene algunas alteraciones en el comportamiento. Pueden beneficiarse probablemente de una consulta, primero por pediatría, para que hagamos una anamnesis, unas preguntas mucho más específicas y podamos ayudarla de forma dirigida.
Doctor, ¿el TDAH se puede relacionar o no? Se puede relacionar. De los niños que se van metiendo cosas a la nariz, se van haciendo golpes, algunos a veces se van autolesionando como tal. Hay que ver si está asociado a eso o simplemente es una actitud que tiene mi niño, solo el de meterse algo a la nariz, y lo demás está bien, el tema de su comportamiento, rendimiento escolar, cómo se comporta con los otros niños, cómo se relaciona con los otros niños y cómo se relaciona con las personas. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. Dice, buenas noches, soy de Potosí, saludos hasta allá, hasta Potosí, nos están viendo, doctora, le están viendo, hasta Potosí le están viendo. Dice, mi consulta es ¿por qué mi marido le sangra en invierno? Dice, a veces en gran cantidad. Esto ya es de varios años atrás, dice, doctora, dice que le está sangrando, sobre todo en invierno, doctora, ¿qué será? En invierno, por ejemplo, acá nosotros, y se caracteriza nuestro invierno aquí en Bolivia, que es seco, excepto aquí en estos momentos en La Paz que ha empezado a llover, pero generalmente son épocas muy, muy secas, entonces la humedad en el ambiente baja aún mucho más. Y mucho más en Potosí, que está a mucha más altura que la ciudad de La Paz. La ciudad de Potosí sí tiene, y se nota la mayor altitud que tiene a nivel de La Paz, y pues obviamente ahí lo que pensaría es una causa local. Humidificar el aire, hacer estos lavados nasales, humidificar la nariz puede ayudar un montón para que deje de sangrar, o también una revisión por otorrinolaringología para ver si no hay un desvío de tabique, alguna alteración, que se ve que estén muy expuestos las venitas de la nariz, y lo puedo orientar un poco mejor acerca de los sangrados nasales que tiene su esposo. Doctora, como higiene en general, ¿cómo nos puede recomendar usted a nuestras guaguas, las personas, por ejemplo, que están viviendo en el Alto, una medida en general para humidificar su nariz? ¿Cada cuánto tienen que humidificar? Generalmente los lavados nasales se recomienda desde recién nacidos. Los lavados nasales nos sirven para dos cosas: humidificar, sacar los mocos que pueden estar llenos de virus o bacterias, y así disminuimos la frecuencia de enfermedades respiratorias. Entonces, desde recién nacidos hasta nosotros adultos deberíamos hacer estos lavados nasales por lo menos una vez al día. Y obviamente los más chiquitos, que son recién nacidos, en los lactantes, que son respiradores netamente nasales, no pueden respirar como nosotros por la boca cuando tenemos la nariz tapada. Se puede hacer hasta 3 veces al día estos lavados nasales. ¿Cómo hacemos este lavado, doctora? ¿Con jeringas? En realidad, ahí sí nosotros lo que recetamos son estos sprays nasales. Un disparo y un disparo, porque realmente sale con mucha nobleza, ese disparo no sale con mucha presión, o a veces tenemos unas gotitas que ya vienen para lavados nasales en solución fisiológica. El niño está recostado, le pongo con la cabeza arriba, una gota, 2 gotas, espero unos 5 segundos, le doy la vuelta, 1 gota y 2 gotas, y eso va a hacer que el moquito que tenga ahí, que puede estar colado igual, salga, ya sea por gravedad o se lo trague, que no hay ningún problema que el niño se trague el moquito que tenga ahí. Ya tengo permeable mi vía aérea y está humidificada totalmente. La semana pasada estábamos con el doctor Jové y él nos hablaba igual de los lavados nasales, doctora. También es una medida preventiva, también ahora que nuestras guaguas se están resfriando, ¿verdad, doctora? Sí, es como una medida preventiva bastante, ayuda bastante, no solo a los niños, sino también nosotros como adultos, los lavados nasales. Y el doctor Joven nos decía, pueden buscar videos en YouTube, pueden buscar, hay algunos donde hacen lavados nasales también, a manera de forma preventiva. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-321. Dice, buenas noches, doctora. Una pregunta, doctora. Mi hijo tiene 7 años y a los 2 años empezó a sangrar de su nariz por las noches. Se tapa al dormir y le dificulta poder dormir. Gracias, dice. Doctora, tiene 7 años, le empezó a sangrar su nariz por las noches, dice, doctora, y se tapa al dormir, dice. Hay que ver mucho eso, llama mucho la atención que se tapa al dormir. Me imagino que duerme con la boca abierta y por eso la mamá dice que se tapa al dormir. A veces hay unas hipertrofias de tipo alérgico de cornetes que son igual a lo que recubre a nivel de la nariz y puede estar mucho más grande y eso dificulta el paso del aire. O a veces igual se acompaña de hipertrofia de las amígdalas, que también puede ser irritativa, no todas las aumento de volumen o que estén grandes las amígdalas es infección, también puede ser causas alérgicas, y ahí probablemente ir a revisión pediátrica y ver realmente
si no hay una hipertrofia de cornetes, no hay una rinitis alérgica, no hay algo de atopías o alergias también acompañados, que eso puede provocar que nuestro niño sangre también a nivel nasal, porque es una irritación local, y también se puede dar otro tipo de tratamientos específicamente para eso que le dificulta, que le tapa la nariz y le dificulta dormir, me imagino, ¿no? Doctora, yo quisiera que les mande una recomendación a las mamás. Es lo que usted dijo hace rato, es bien importante, porque cuando yo era niño, cuando sangraba de la nariz, en las noches a veces no podía dormir y pensaba, debo tener cáncer, decía. ¿Y esa recomendación, doctora, para todas las mamás, por favor? Sí, eso, por favor, no todos los sangrados nasales, por eso era un tema que venía arrastrando, que tenía que darles a ustedes que están en casita. No todos los niños que sangran de la nariz es sinónimo de cáncer. Si bien hay algunos cánceres que pueden provocar sangrados nasales, los sangrados nasales no significan o no es sinónimo de cáncer. Entonces, tranquilas ustedes, mamá. Pero que vayan a su control, ¿no, doctora? Obviamente es importante sus controles pediátricos, los regulares, una vez al año a partir de los 5 años de edad, 2 veces al año a partir de los 2 años de edad, y sus controles por lo menos trimestrales o bimensuales cuando son menos de 2 años de edad. Entonces, siempre es muy importante los controles pediátricos, por lo menos anuales a partir de los 5 años de edad. Y los sangrados nasales que nos deben preocupar son aquellos que se acompañan de anemia. Es decir, mi niño está sangrando, sangra, y mi niño se va poniendo mucho más pálido. O si mi niño ya tiene el antecedente que primero se puso pálido, posteriormente tiene infecciones a repetición, le duele el cuerpecito, le empieza a doler los huesos, le duele la pancita, le salen unas bolas acá en el cuellito. Como alberjitas, ¿no, doctora? Sí, como unas arvejas aquí en el cuello, y empieza a tener fiebre sin ninguna causa aparente. Ahí sí les recomiendo acudir a su pediatra o a la hematóloga pediatra para una revisión mucho más exhaustiva. Ahí sí, pero no todos los sangrados nasales son sinónimo de cáncer. Esa es una recomendación bien importante. Yo antes no dormía y decían, debo tener cáncer, decía, no le avisaba a mi mamá. Por la preocupación, por el gasto, decía, cada noche iba pensando en eso. Doctora, una recomendación en general a todas las mamás que sus guaguas empiezan a sangrar en relación a los cuidados generales. Alguna mamá también le va a decir en cuanto a la alimentación, una recomendación bien cortita, doctora. Una alimentación balanceada, que no cunda el pánico. Ustedes pueden detener ese sangrado nasal en la casa. No todos los sangrados nasales son que tienen que ser atendidos por emergencias. El tapón nasal, evitar hacer la parte de atrás para que el niño no se trague esa sangre y luego vomite, y va a ser mucho más aparatoso y va a asustar a toda la familia. Entonces, mantener la calma. Yo sé que ahorita es bien difícil cuando estamos frente a un episodio de sangrado mantener la calma, pero realmente estar y tener la seguridad de que yo en la mayoría de los casos puedo detener ese sangrado nasal nos ayuda a calmarnos en cierta forma. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla, doctora? Puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como doctora Tania Salazar. Mi número de contacto es el 795-88187 y yo atiendo en el piso 1 de la Clínica del Sur, ubicada en la avenida Hernando Siles y calle 7 de Obrajes. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. El día de hoy hemos platicado acerca de las epistaxis, del sangrado nasal. Algo que yo me llevo es que no todos los sangrados nasales, y en la mayoría de los casos no se trata de cáncer. Y humidificarnos la nariz, hacernos baños nasales, como nos ha explicado la doctora Tania Salazar y el doctor Marcelo Jover. Muchísimas gracias por la atención prestada. Yo estoy con ustedes los días lunes y los días viernes. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Nos vemos conmigo hasta el día lunes. Que tengan buenas noches.